Hola, buenos días. Bienvenido a nuestra clase número 14 del curso de Introducción a la Ingeniería Matemática. Hoy día vamos a estar discutiendo eh, el uso de las estadísticas en ingeniería, el uso de esta herramienta fundamental que ha cobrado particular relevancia en los últimos años, nuevamente en virtud de la tecnología que está siendo prevalente y que está siendo omnipresente en, en nuestras vidas y en la civilización moderna. Eh, Usualmente la estadística se pensaba como esta suerte de colección de números, ¿cierto?, que van a sintetizar algún dato de la población, ¿cierto? Uno podría decir, tengo promedio 5,5 en matemática en cuarto medio. Eso quiere decir, bueno, esa es una medida poblacional que representa eh, una medida particular, que es la media, ¿cierto? El promedio. Es como si tú tuvieras sacado esa nota varias veces, digamos, ¿cierto? Tener, no sé, pues un 5, un 7, un 6 y un 6 es lo mismo en términos del promedio que haber tenido un 6, un 6, un 6 y un 6. Pero solo en términos del promedio, ¿cierto? La estadística, sin duda que es en general es muy distinta el tener como les decía, un 6, qué sé yo, un 5, un 7, un 6, es distinto a tener un 6, un 6, un 6, un 6. Poniendo un caso un poco más extremo, ¿cierto? Tener un 1, un 7, un 1, un 7, eso da promedio 4, ¿cierto? Y es muy distinto tener un 1, 7, 1, 7 que tener un 4, 4, 4, 4. Ambos tienen exactamente el mismo promedio, pero caracterizan a alumnos muy distintos. El primero es un alumno muy errático, ¿cierto? 1, 7, 1, 7. Y el segundo es un alumno muy constante, pero de nivel medio. Entonces tienen estadísticas distintas, o sea, tienen aspectos de la estadística igual, como el promedio, pero, por ejemplo, el primero tiene mucho mayor varianza que el segundo. Y bueno, ¿por qué menciono esto? Porque, bueno, esa es la forma usual de hacer estadística, con conteo, números, encuesta, el concepto del censo, ¿cierto? El censo que es tan famoso, importante, hacer el censo para hacer un recuento de cuántos somos, no solamente un conteo, sino que cuál es la edad promedio, cuántos hombres y mujeres hay, cuál es la proporción, cuál es la edad promedio a la que se está muriendo la gente, cuánta población hay sobre 60 años, cuántos hay sobre 70 años, qué porcentaje hay de tal religión, cuál porcentaje profesa, digamos, activamente una religión, cuál es el nivel educacional promedio en las distintas comunas, en las distintas regiones, y así. Pero eso sin duda que requiere un esfuerzo de ir a entrevistar a las personas, pedirles por datos particulares. Hoy uno puede hacer estadística de una manera diferente. Por ejemplo, con tecnología satelital uno puede monitorear eh, de manera aérea cuán- y hacer un conteo, por ejemplo, de cuántas casas hay en un barrio, después en una región, después en un país. Y de esa casa hacer una inferencia. Una inferencia estadística es hacer, digamos, una predicción, pero una predicción educada en algún sentido. Una predicción, no solamente hacer una predicción como lo haría un brujo con una bolita negra, sino una predicción basada en tendencias, basado en conocimiento, basado en lo mejor que yo pueda decir a este momento con respecto a lo que podría pasar mañana. Por ejemplo, una predicción muy, muy muy informada, hecha con estadística, es el tiempo. Y las predicciones se han vuelto cada vez mejores con los años.
Eh, Ahora, claro, se requieren muchos datos y por eso es importante que hoy se habla del Big Data, ¿cierto? De esta gran masa cantidad de datos que hay disponibles en la web, de presiones atmosféricas, temperaturas, diferencias de presión, velocidad del viento, todo, digamos, todo esa información sirve en algún sentido para incorporarlo en las predicciones del tiempo. Entonces, ahora el objeto sobre el cual se hacen las estadísticas no solamente son los seres humanos con datos duros, digamos, de edad, sexo, de religión, qué sé yo, sino más bien ya datos más difusos y no en el formato clásico de filas y columnas de esta persona tiene tal edad, y en algún sentido un poco bajo ese paradigma de la tabla Excel, ¿cierto? Como filas y columnas, y con eso hago estadística. Hoy uno puede hacer estadística con imágenes satelitales, con ondas electromagnéticas, con videos de vigilancia. Yo puedo hacer una estadística por ejemplo, para hacer un conteo de cuántos autos pasan por tal calle. Yo no necesito tener ahora un censador o una persona contando, pasó uno, dos, tres, por varias razones, digamos. Eh, Hoy día es mucho más confiable tener una cámara. Y hoy día una cámara es más o menos sencillo que detecte cuántos y cuente cuántos autos pasaron por un determinado punto entre tal intervalo de tiempo y otro. Entonces seguimos haciendo estadística, pero con nuevas tecnologías. Eh, lo mismo con tecnologías tipo Waze, cuando, por ejemplo, yo pongo quiero ir de tal lugar a tal lugar y me pone un estimado de cuánto me voy a demorar, ese es un estimado, una predicción basada en la estadística bueno, de cuánta gente ha ido por caminos similares y se ha demorado, cuánto está tomando en consideración eh, la distancia, está tomando en consideración lo difícil del terreno, está tomando en consideración también lo que online otros usuarios también están informando. Por ejemplo, acá hay una marcha, váyanse por otro lado. Acá hay carabineros, por ejemplo, váyanse por este otro lado. Las condiciones del terreno no son adecuadas, y así. Entonces, un poco ese es el escenario en el cual la estadística un poco ha estado invadiendo de una manera muy positiva los distintos aspectos de la sociedad civil, y, como les decía, el objeto sobre el cual actúa es más bien distinto. Entonces vamos a ir ahondando en estos temas, vamos a ir viendo dónde más se aplica, y para partir, como de costumbre, una frase de Jim Quick que me gusta mucho a mí, que nos dice: no se trata de la inteligencia mental, se trata más bien de la fitness mental, ¿cierto? De cuán, no sé bien cómo traducir fitness, pero cuán en forma en algún sentido está nuestra mente. Entonces, no es esa suerte lo que importa aquí en algún sentido no es cuánto talento, si tal cosa existe, o cuánto me apoyó la genética, digamos, para yo tener ciertas capacidades, ciertos potenciales para una disciplina, sino cuánto estoy ahí entrenando, digamos, para estar en buena forma. Tal vez esa es una mejor traducción, en forma, fitness. Em, entonces, justamente, haciendo matemática, leyendo, aprendiendo a programar, programando, eso nos permite estar en forma. Bueno, forma mentalmente, ¿cierto? Y un poco eso es lo que es importante, mucho más, digamos, que esa suerte de inteligencia, sino cuán en forma están. Y para eso hay que entrenar. Si no es lo mismo, por ejemplo, tomen un ex futbolista profesional, eh,
Claro, es un tipo con mucha inteligencia física, ¿cierto? O sea, va a saber ubicarse, va a ser un gusto jugar con él, pero no tiene absolutamente nada que hacer hoy día en el fútbol del primer nivel. Porque no está, perdió forma física, perdió agilidad, ya no está entrenando todos los días. Entonces, para ser un ingeniero top hoy día hay que estar entrenándose todos los días. Y yo creo que una pretemporada en algún sentido muy adecuada es la universidad. Pero ahí no termina, digamos. Después hay que ir a- al, al mercado laboral en algún sentido y seguir aprendiendo y seguir estando en forma. Entonces, esa es la frase que les traigo el día de hoy. Entonces, ¿en qué sentido un poco ha ido evolucionando la ciencia de datos o la estadística moderna? Uno ve este eje de dos valores, ¿cierto? Uno va creciendo en complejidad y por otro lado, en el eje Y, en el eje X va creciendo en complejidad y en el eje Y va creciendo en valor agregado. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que hay una analítica descriptiva, ¿cierto? Una estadística descriptiva que va a decir, va en algún sentido solamente contar en algún sentido. Que es describir, es decir, bueno, hay cuántos hombres, cuántas mujeres, hay cuántas personas mayores de tal edad, hay cuántas, vamos a medir tallas. Un poco en algún sentido es qué es lo que vamos a medir. Y para eso necesito cosas muy descriptivas, digamos. Imagínense, quieren averiguar algo de alguien. Bueno, si uno le podría hacer preguntas. Bueno, ¿cuáles las preguntas que le haría? Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Qué año, cuántos años tienes? ¿Dónde vives? Todo eso es descriptivo, ¿cierto? Y eso no es tan complejo, pero tampoco añade mucho valor, digamos. Después uno puede hacer un análisis tipo diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cuán bien o cuán mal estoy? Uno cuando va al médico uno no, básicamente no es que bueno, eventualmente te mide y te pesa, pero esencialmente eso no es lo más relevante, sino que uno va a hacer un diagnóstico. ¿Estoy bien o estoy mal? Básicamente eso es lo que uno quiere saber. O si tengo alguna enfermedad. Y para hacer una enfermedad hay que hacer un diagnóstico. Y un diagnóstico hay que hacer algún tipo de análisis, ¿cierto? No me basta solo con edad, sexo, dónde vive, sino más bien ciertas variables que son relevantes para la estadística o para el análisis de una enfermedad puntual. Por ejemplo, yendo al mundo de las empresas, me gustaría hacer un diagnóstico para ver si soy viable financieramente o no. Entonces tengo que ser, en algún sentido, es lo mismo que preguntarle a un médico, qué sé yo, ¿estoy bien o estoy mal? En algún sentido ahí hay una decisión. Y es justamente de eso se trata el análisis diagnóstico. Ya un poco más complejo es hacer predicciones. Es decir, justamente más complejo que hacer descripciones, que hacer diagnósticos, hacer predicciones. Es, dadas las condiciones actuales y dado un historial hacia atrás de un comportamiento de ya sea una empresa o un ser humano, ¿cómo, qué es lo mejor que puedo decir del comportamiento de ese mismo ente en un día más, en un mes más, en un año más? No y siempre eso va a traer algún tipo de incertidumbre, ¿cierto? Cuando la gente empezó a hacer predicciones de qué es lo que iba a pasar el próximo año, hace 2 años, yo creo que nadie tenía en mente el coronavirus. Pocos tenían en mente, o nadie tenía en mente, la verdad, el estallido social. Entonces, cualquier predicción que se hubiese basado en la historia hacia atrás y no hubiese visto las incertidumbres del presente, sin duda que no hubiese considerado esos dos eventos. Yo creo que nadie tiene aquí la bolita de cristal para decir, bueno, qué es lo que va a pasar el próximo año, o en 2 más, no tenemos idea. En ese sentido, hacer predicciones es tremendamente complejo y requiere también de ciertas responsabilidades, en particular cuando las predicciones se hacen sobre
sobre salud, sobre educación o políticas públicas. Y aún más complejo que el análisis predictivo, ¿cierto? Que es tratar de mirar hacia adelante, es el análisis prescriptivo, que es el que en virtud de las predicciones se permita de manera automática tomar decisiones. Por ejemplo, eh, aquí un ejemplo interesante, por ejemplo, es el regadío tecnológico en ciertas áreas de la agricultura, por ejemplo, que no solamente voy a predecir cuál va a ser el clima que va a ser mañana o pasado mañana, y si va a estar muy soleado, tal vez no me convenga regar a tal hora. ¿Por qué? Porque se va a evaporar mucho más rápido, va a ser un gasterío de agua innecesario, no necesariamente le va a hacer mejor a la planta, tal vez voy a regar de noche, donde hay más humedad, donde el agua se va a conservar mejor. Entonces, de manera predictiva, yo voy a conservar una cierta cantidad de agua en mis reservas y en virtud de la temperatura, una máquina de manera automática va a empezar a regar cuando la temperatura baje, ¿cierto? A un cierto umbral. Y cuando o tal vez otro sensor me indique que la planta requiere o el árbol o el frutal requiere de, de- de agua. Entonces partimos con un análisis que es más bien poco complejo y que no añade tanto valor, que es el análisis descriptivo. Nos fuimos al diagnóstico, nos fuimos a lo predictivo y terminamos en lo prescriptivo, ¿cierto? Que ya es lo más complejo, lo que más añade valor, porque en algún sentido elimina al ser humano de la cadena de toma de decisiones, ¿cierto? El ser humano siempre va a estar presente y es fundamental, pero es el ingeniero o el programador, digamos, que diseña esta suerte de inteligencia artificial que después va a andar solita. ¿Para qué decir que hay efectivamente problemas importantes a la hora de hacer estos análisis prescriptivos? Pusimos el ejemplo la clase pasada del trolley problem, ¿cierto? ¿Qué es lo que debes hacer un programador de trenes, ¿cierto? Ante el caso, digamos, de que se le quiebre un freno, de que un freno deje de funcionar, ante también el caso de que hay 4 personas adelante de él que se quieren quitar la vida y en el otro hay uno. ¿Qué es mejor? ¿Salvar la vida de estos 4 en desmedro de esa una o qué, digamos? En fin, entonces hay problemas también con esta analítica descriptiva. Entonces, dentro de los usos de la estadística, ¿cierto? La estadística no es solo mirar el pasado o hacer una síntesis del presente, sino que también en virtud de esa información, predecir justamente, intentar decir, bueno, cómo se ven las cosas a futuro en virtud de lo que yo conozco, de lo que ha pasado en el pasado, o eventualmente de una cierta mecánica o dinámica de un fenómeno el cual estoy siendo partícipe. Por ejemplo, en un tiempo, sobre todo al principio de la pandemia, eran muy interesantes las predicciones que se hacían con respecto a el coronavirus, el número de casos. Estamos en una meseta, estamos en la fase del crecimiento exponencial, estamos en la primera ola, estamos en la segunda ola, y poco sabíamos, había una cierta historia de pandemias que nos decían que habían olas, ¿cierto? Pero este virus parece ser un poco particular. Es- Entran en juego también factores culturales, las distintas países reaccionan de manera distinta, tienen más tendencias a obedecer al Estado. Hay otros países, digamos, que tienen regímenes mucho más autoritarios, digamos, donde la gente, hay un temor que va mucho más allá de tu salud, sino que es un temor, sin duda, en nuestro mismo país pasó en los años 70, digamos, ahí no es que la gente no saliera en toque de queda por un tema de autocuidado, sino que más bien había un temor
del comportamiento de las Fuerzas Armadas en aquella época. No quiero generalizar, pero sin duda que había ese temor en parte de la población, parte informado por hechos, digamos, que, que ya todos conocemos. Entonces, sin duda que estas estadísticas se van haciendo cada vez más complejas em, en virtud de los distintos escenarios socioculturales en los cuales se manifiestan, en particular cuando se trata de sistemas sociales. Em, entonces, bueno, las cifras históricas nos ayudan a hacer estimaciones de qué es lo que podría pasar en el futuro, pero no son otra cosa. Si no lo fueran, si fueran más que predicciones, si fueran certitudes de qué es lo que va a pasar mañana, estaríamos ante un escenario de tener un mundo determinista donde, no existe ningún tipo de, mm, de aleatoriedad y sin duda que no es el caso. Si así lo fuera, digamos, yo creo que bueno, sería muy fácil, digamos, hacer dinero con eso y uno podría intentar achuntarle, uno no intentaría achuntarle a cuál va a ser el comportamiento de la bolsa o del mercado de valores el día de mañana, porque uno sabría con certitud, pero bueno, sin duda que no es el caso. Entonces, toda incertidumbre a futuro trae consigo incertidumbres, y estas incertidumbres van creciendo en el tiempo. O sea, las predicciones, por ejemplo, del tiempo, del clima, que yo pueda hacer para el día de mañana, tienen mucho menos incertidumbre que las que yo pueda hacer para la próxima semana. Y las de la próxima semana tienen mucho menos incertidumbre de lo que tendrían en un mes más. Y así. Por ejemplo, el precio del cobre, el día de mañana un experto puede estar más o menos, va a estar más o menos cerca. Pero en una semana más no tenemos idea, y en un mes más no tenemos idea, y en un año más no tenemos idea, porque va a depender de muchas cosas, ¿cierto? De cómo progrese el coronavirus, si aparece otra variante, o qué sé yo. Ahí hay un conjunto de factores que van a intervenir en la calidad de la predicción. Entonces, hay distintas profesiones van utilizando predicciones, ¿cierto? Que los médicos, ingenieros, todos necesitan hacer predicciones, por ejemplo, los epidemiólogos, de cómo va a seguir progresando esta pandemia. Los economistas, sin duda, pasan gran parte de su tiempo intentando predecir cómo se van a comportar los mercados ante, ante los distintos eventos que van sucediendo, digamos, durante el día. Hay voces más relevantes que otras, ¿cierto? Lo que dice o lo que hace el presidente de Estados Unidos es más relevante que lo que haga, qué sé yo, otros presidentes del cono latinoamericano. Entonces están muy pendientes de qué es lo que dice, qué es lo que hace, cuáles son las políticas públicas que está impulsando, entre otras, entre otras medidas que hacen de las predicciones una ciencia y un arte al mismo tiempo. ¿Para qué más se ocupa la estadística en el mundo de la ingeniería? Bueno, en pruebas de calidad y muestreo. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, yo si tengo una fábrica de, de arroz, por ejemplo, tengo un proceso automático de empaquetado, por ejemplo. Y este empaquetado yo digo que es de 1 kilo. Bueno, ¿cómo saber básicamente si todas las miles de bolsas de arroz que estoy produciendo por minuto tienen exactamente 1 kilo? Yo no tengo la capacidad, ni el tiempo, ni el personal, ni las máquinas para certificar que cada una
de mis bolsas de arroz tiene exactamente 1 kilogramo. Lo que puedo hacer, sin embargo, es tomar una de cada 100, por poner un número, ¿cierto? Estos números evidentemente que se pueden calcular de manera muy precisa con respecto al error posible de este muestreo. Entonces, si yo quiero tener un error del 5%, bueno, hay tantas muestras que tengo que yo tomar. Si quiero tener un error menor al 1%, bueno, son muchísimas más muestras las que tengo que tomar, y ahí está el trade-off en algún sentido entre la, la certitud de la calidad garantizada y la cantidad de muestras que tengo que tomar para lograr eso, digamos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma una muestra y, por ejemplo, si esta muestra está alrededor de 1 kilogramo, bueno, la producción sigue, ¿cierto? Porque estoy básicamente, no he detectado grandes errores, pero si detecto, por ejemplo, que estoy bajo los 950 gramos, bueno, puede que haya un error en alguna de las máquinas. Entonces, para hacer eso, justamente hay técnicas de muestreo y hay técnicas que permiten, digamos, garantizar que en grandes números la probabilidad de error es muy, muy pequeña. Justamente de eso se tratan estas pruebas de calidad y muestreo, bueno, justamente es dada la incertidumbre que está asociada a, a una producción en masa. Yo voy a intentar controlarla, muestreando solo partes, digamos, de esta. Y el muestreo también es muy importante. Por ejemplo, yo cuando quiero saber, por ejemplo, cuál es la percepción generalizada de, de el- de la población, por ejemplo, de si hay aprobación o no a lo que está haciendo el presidente de turno, uno no tiene ni el tiempo, ni la capacidad, ni, ni el espacio para preguntarle a cada uno de los chilenos cuál es su percepción. Entonces la pregunta es, bueno, voy a tomar un subconjunto nomás de chilenos y a ellos les voy a preguntar. Pero es sumamente complejo, digamos, decir, bueno, ¿dónde voy a tomar el muestreo? Porque si el muestreo se toma, por ejemplo, en alguna de las comunas donde se sabe que hay una tendencia histórica hacia una aprobación más de tipo, o una tendencia a una votación más de tipo extrema izquierda o extrema derecha, bueno, no voy a estar representando a la gran masa del país. Entonces hay que ir tomando, o si entrevisto solo a mujeres jóvenes o a solo hombres viejos, entonces hay que ir tomando, hay que hacer el intento de, bueno, de ir tomando muestras que sean representativas de la población. Por eso les comentaba un poco el ejemplo de los haitianos, decir, no, es que yo conozco muchos haitianos porque han llegado muchos en el último tiempo a Chile. Pero ojo, que han llegado muchos efectivamente, pero tienen un perfil muy claro, ¿cierto? La mayoría, como comentábamos, son jóvenes, no ve ancianos haitianos en Chile, y eso no es porque no existan, sino es porque efectivamente para venir a Chile se requiere, digamos, de un nivel de, mm, de agilidad muchas veces con las formas en las que llegan, un sentido de querer hacer lo mejor para su familia, si es que tienen niños chicos, y esa usualmente es gente joven. Entonces hay todo un tema, digamos, yo no voy a hacer clases aquí de muestreo ni de pruebas de calidad, pero quiero introducir el concepto porque me parece que es sumamente relevante. Eh, ¿Para qué más sirve la estadística? Eh, bueno, son tremendamente útiles para la preparación ante emergencias. ¿Por qué? Porque uno no sabe dónde va a venir la próxima emergencia. Uno no sabe si va a ser, por ejemplo, uno toma el plano del paraíso y uno dice, bueno, tal vez se va a quemar
tal cosa. Uno no puede predecir eso, porque estos son eventos fortuitos, eventos de naturaleza aleatoria, entonces yo no sé dónde va a pasar. Entonces, por ejemplo, en ciertas políticas públicas uno podría decir, bueno, ¿dónde pongo grifos? Bueno, hay que poner grifos en todos lados, digamos. No, uno no puede decir, no, aquí no va a pasar nunca nada. Otra pregunta interesante es, ¿dónde pongo el hospital? Voy a poner el hospital cerquita de qué sé yo, para que tenga vista al mar. No, esa no es una buena política pública. Tal vez es donde se minimiza la distancia o la accesibilidad, digamos, de una mayor cantidad de gente. No voy a poner tampoco un hospital en la último cerro, digamos, de Valparaíso, que tiene una accesibilidad muy restringida, porque ahí va a llegar gente en ambulancia y necesita llegar rápido. Entonces, si bien es cierto, hay gente que vive en esos sectores, va a ser mucho más fácil mandar una ambulancia y que bajen al hospital, digamos, que poner el hospital ahí, entre otras cosas, por ejemplo, o dónde se tienen que ubicar las ambulancias de tal forma de poder garantizar de que en todo momento y en cualquier lugar de la región no van a pasar más de 10 minutos, por decir un número cualquiera, digamos, antes de que puedan ser asistidos por personal ante esas emergencias. Pero para eso se requiere conocer muy bien el terreno y tomar en cuenta la incertidumbre que tienen este tipo de casos fortuitos. Y para eso justamente se requiere mucha estadística, saber dónde están pasando estos eventos, conocer muy bien, eh, tener estadísticas descriptivas de la población, de cómo va mutando esta población, de dónde la gente está cuáles son los barrios más poblados, cuáles son los barrios más peligrosos, y en virtud de eso ir reubicando al personal en virtud de poder garantizar eh, el, eh, el resguardo de la mayor cantidad de población posible, y ojalá de todos los ciudadanos. ¿Para qué además son interesantes las estadísticas? Bueno, predicción de enfermedades, ¿cierto? Em, por ejemplo, ya sabemos que hay cierta parte de la población que, por ejemplo, tiene, por ejemplo, algún tipo de, de condición médica que lo hace intolerante a algún tipo de enfermedad. Perdón, intolerante a un tipo de sustancia, por ejemplo, intolerancia a la lactosa. Y en ese sentido es sumamente importante que las distintas empresas de producción consideren justamente que hay una cantidad muy grande o una cantidad de personas que son intolerantes justamente a esta, a esta sustancia, ¿cierto? Em, Bueno, y justamente en virtud de lo mismo, tener un conteo de la interacción que existe entre los distintos productos y servicios que se ofrecen y el eventual riesgo que estos productos tienen para a la población, eh, puede llegar a ser realmente útil para reorientar justamente la producción de, de distintos factores. Entonces, bueno, la estadística va a jugar un rol tam- también muy importante en la predicción de enfermedades. Bueno, ya estuvimos viendo el caso de Cambridge Analytica, cómo las estadísticas van a empezar a jugar un rol también en las campañas políticas.
por ejemplo, he sabido ciertas estrategias que van más allá de las que ya estuvimos comentando, de la teoría de los 5 factores, ¿cierto? De la personalidad y cómo esta empresa ocupó eso para influenciar las tendencias políticas de los distintos sectores de la población. Aquí, por ejemplo, también he sabido que distintos candidatos van adaptando su discurso en virtud de dónde van hablando. Por ejemplo, he sabido por ejemplo, en Brasil la población evangélica es muy, muy importante y está creciendo a una tasa muy elevada. Entonces los candidatos, si quieren hacer candidaturas efectivas, ¿qué es lo que van a ir haciendo? Van a ir escuchando las radios locales de, donde hablan justamente los pastores evangélicos, van a ir sacando frases claves, ciertas citas a la Biblia, formas de comunicar, y van a ir aprendiendo de estos pastores y van en el mismo tono y ocupando el mismo tipo de palabras, van a intentar seducir a los votantes en virtud de, de, de las actitudes que les parecen más atractivas, que son más propias de cada una de las subpoblaciones, ¿cierto? Puse el caso de los evangélicos, pero es exactamente el mismo para las distintas religiones, los distintos gremios, los distintos sectores de la población con respecto a sus tendencias, o qué sé yo, la gente que le gusta un club deportivo, hay gente que, qué sé yo, son, si bien es cierto, hay muchos grupos sociales con una cohesión que no es evidente, pero que algo la caracteriza y muchos políticos tratan de, de tomarse de esas cohesiones para intentar eh, seducir a la mayor cantidad de votantes posible. Pero para esto se requiere justamente estadística y se requiere un conteo, digamos, y de cuánta gente son, digamos, de, de si vale la pena entrar a pelear, digamos, esos votos o no. Entonces esto entra en cuestión en el mundo de la estadística. Siempre que haya un conteo, una idea de predicción, va a haber, la estadística va a estar jugando un rol ahí. En las compañías de seguros, ¿cierto? Siempre hay una predicción de cuánto va a vivir una persona, y en virtud de eso son los distintos seguros de vida que se le ofrecen. Hay sectores que son más seguros que otros. Los sectores más seguros van a tener eh, primas o contratos de, mm, de aseguradoras más baratos, porque yo sé que hay menor probabilidad, y nuevamente entra la incertidumbre, que hay menor probabilidad de que en tal barrio entren a robar. Por ejemplo, si yo tengo un historial de conductor donde he chocado mucho o me han chocado mucho, yo voy a ser un sujeto de alto riesgo para la compañía, entonces me van a cobrar más caro. ¿Por qué? Bueno, porque es muy probable que yo vuelva a comportarme de la misma forma en el futuro. Entonces las aseguradoras hacen un uso muy extensivo de la estadística a la hora de fijar sus precios. Y aquí hay casos bien emblemáticos también, porque, por ejemplo, en un año en California, 2 personas quedaron gravemente heridas de caídas de cocos de las palmeras que les impactaron en el cráneo, claro, y quedaron gravemente heridas. Pero ese es un evento muy, muy poco probable, pero la prensa le dio tanta, tanta cobertura a este evento, a estos eventos, que se generó una percepción de la población de que tenían que asegurarse ante las caídas de cocos porque se podían morir o eventualmente quedar en un estado de salud muy, muy, muy deplorable.
Entonces, las compañías de seguros se aprovecharon de este pánico colectivo y empezaron a ofrecer seguros ante caídas de coco que eran casi tan caros como los seguros de automóvil, siendo que tener un accidente automovilístico es muchísimo, pero muchísimo más probable que que se te caiga un coco en la cabeza paseando por las playas de, de California, si no me equivoco. Entonces, del mismo modo, ¿ah? Si uno empieza a ver los números, uno se da cuenta que muchas veces nos dejamos sobre influenciar por la percepción que van generando los distintos medios de comunicación. Aquí la televisión, la radio van a jugar roles fundamentales en esta misma realidad, ¿cierto? Lo que se ha llamado como la posverdad, ¿cierto? Esta realidad que van creando justamente en virtud de, de la misma realidad que van creando, pues, de los mismos temores que van infundiendo en la población, ¿cierto? Si no hay futuro en este país, o la cantidad de asaltos es impresionante y todo va al alza, ¿cierto? Hay más guerras, por eso les ponía en la clase, hace un par de clases, ¿cierto? Estos datos duros también de que el mundo es un mejor lugar en muchos aspectos, sin duda no en todos, pero en muchos, muchos aspectos, y en gran parte eso se debe a la problemática relación que existe entre nuestra cognición y la forma de hacer periodismo. ¿Dónde más se ocupa estadística? Bueno, en los bienes de consumo, ¿cierto? Está todo el tema de bodega, cuántos productos pongo en las góndolas de los supermercados, en virtud de cuánto yo sé que se va vendiendo. Hay ciertas cosas que requieren un tipo de renovación muy rápida, ¿cierto? Porque también entra en juego que estas cosas se van venciendo. Entonces, ¿cuál es el ciclo óptimo de renovación? No solamente de cara al cliente, sino que de cara también a tener también siempre disponibilidad de stock en bodega, y para eso se requiere un conteo, se requiere una predicción de ver cómo, de intentar ver cómo voy en el futuro, y tomando en cuenta también las estacionalidades, ¿cierto? Yo he sabido que en verano, por ejemplo, se consume más helado que en invierno, entonces ese tipo de cosas se tienen que también tomar en consideración a la hora de hacer una buena predicción de cuál es el stock óptimo para los distintos bienes de consumo. Del mismo modo que hay estacionalidad durante el año, se sabe también que hay años buenos también para, por ejemplo, para la producción de vino. Hay años que son mejores que otros. Yo no soy mucho de ese mundo, pero bueno, es bien sabido eso. Eh, entre otras usos de la estadística para bienes de consumo. ¿Para qué decir el mercado financiero, cierto? De eso se trata un poco el mundo del mercado financiero, intentar hacer predicciones. Aquí estamos, les puse aquí del 2020, ¿cierto? Uno puede hacer un historial supongamos que este es el precio de no sé qué cosa, hasta el año y viene a la baja, ¿cierto? 2018, 2019, 2020, y en el 2020 hay distintos escenarios posibles. Hay uno Hay predicciones más bien optimistas, que son estas rayas que uno ve hacia arriba, hay otras pesimistas, hay otras que son más conservadoras, de decir, bueno, la tendencia va a seguir como venía hacia atrás, y fíjense que la varianza, o sea, para el 2024, uno puede estar en el punto más bajo o en el punto más alto, pero fíjense que la varianza, o sea, cuánto se va abriendo esta curva, va aumentando con el horizonte temporal en el cual intento hacer la predicción. Y eso es muy natural, digamos, ¿cierto? Porque hay más cosas que pueden ir pasando en virtud de más tiempo que pasa entre medio. Y tal vez un último uso de la estadística que está muy de moda en los últimos años, ¿cierto? Es en el mundo de los deportes, ¿cierto? Aquí
son partidos, Unión Española contra Antofagasta, y bueno, uno puede ir contando, ¿cierto? Cuántos disparos al arco, cuántas faltas, cuántas tarjetas rojas, cuál es el porcentaje de posición del balón de cada uno de los equipos, los pases acertados, los pases errados, cuántos quites hubo de parte de los distintos equipos, penales, córner, disparos, y eso permite tener una visión mucho más general, digamos, de la performance de un equipo, y en virtud de lo mismo, los mismos técnicos pueden tener mucha más información que la puramente intuitiva que tenían de, bueno, si el equipo está bien o está mal, o estamos bien o no estamos bien. Aquí uno tiene ya de forma numérica, de forma cuantitativa, cómo está mi equipo con respecto al otro. Y esto también puede ir ayudando a mejorar estrategias, eh, durante los partidos. Y bueno, este es un ejemplo deportivo, ¿cierto? Pero no en el mundo deportivo. En el mundo, por ejemplo, de la producción, uno puede hacer este mismo tipo de estadística y poder tener un monitoreo. Piensen, no sé, pues en el puerto de Valparaíso, cuánto entra, cuánto sale, cuántos, cuánta gente hay en el puerto de Valparaíso hoy en día. Todo este monitoreo en algún sentido tiene mucho de estadística, y a partir de ese monitoreo no solamente tengo un conteo de qué es lo que está pasando ahora, sino que también me permite hacer predicciones hacia el futuro, de qué es lo más probable que puede pasar el día de mañana. Bueno, con esto termino la clase del día de hoy, espero que les haya gustado. Esas son algunas de los usos de la estadística en ingeniería, y con eso termino la clase de hoy. Muchas gracias.